vamos a terminar de ver el subtema 5.2, que se refiere a circuitos de segundo orden con fuentes. La respuesta para el circuito 2 de circuitos de segundo orden con fuentes. Para eso, entonces, vamos a compartir pantalla. De la primera parte del curso, perdón, de este tema, ¿qué es lo que recuerdan? A ver, Fermín. ¿Ya recordaron algo de lo que hemos estado viendo en este tema 5? ¿Cuál es el título del último tema que estuvimos viendo? Hoy análisis de circuitos de segundo orden sin fuentes. ¿Qué tipo de respuesta obtenemos en este circuito? Natural. Natural o transitoria. También, si no me recuerdo, empezamos a ver los circuitos serie con fuentes. ¿Es correcto? Sí, sí empezamos a ver. ¿Qué tipo de respuesta obtenemos en ese caso? Una respuesta completa. Ajá, que está compuesta por... La respuesta natural más la respuesta forzada. Ajá, y la respuesta forzada, ¿quién me la determina? ¿Quién la define? ¿O cómo se determina esta respuesta forzada? ¿Quién va a forzar al circuito a responder de una forma determinada? La fuente. La fuente que esté presente, la fuente independiente de voltaje o de corriente. Y también recuerden que la respuesta transitoria, respuesta natural, la definen los elementos, la resistencia, la bobina y el capacitor. Entonces, esta respuesta natural o transitoria no dura todo el tiempo. La que permanece es la forzada. También se le conoce como respuesta de estado estable. Bien, entonces vamos a continuar con la última parte de este tema 5 y de hecho la última parte del curso. Nada más nos quedarían pendientes las simulaciones, que esas las veríamos yo creo que el día miércoles, para dar paso, perdón, el día viernes, para dar paso al miércoles al examen del tema 4. Entonces, para nuestro caso, este tema es circuito paralelo con fuente constante. ¿Se aprecia bien el texto y los circuitos? Sí, mis. Muy bien. Bueno, entonces, dice, sea el circuito RLC con fuente constante mostrado en la figura. Hay un modelo matemático de la corriente instantánea IDT para tiempos mayores a cero. Entonces, aquí tengo un circuito básico paralelo conformado por una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Y una fuente de corriente independiente con un interruptor. Entonces, este interruptor es abierto para el tiempo igual a cero.
Entonces, aquí lo que tenemos es que nos interesa la corriente instantánea en la inductancia. Generalmente en los análisis que hacemos de circuitos RLC, la corriente de interés es la corriente a través de la inductancia y el voltaje de interés es el voltaje en extremos del capacitor. Este circuito lo puedo trabajar de manera equivalente con la presencia de la función escalón. ¿Cómo se comporta la función escalón? ¿Para qué valores de tiempo sí hay valores en la función? ¿Para qué valores de tiempo no hay valores en la función? Recuerden cuando vimos funciones singulares, definimos ahí el comportamiento de la función escalón. En tiempo igual a 0 En tiempo igual a 0, ¿qué pasa? tenemos una respuesta. Ah, exactamente. Para tiempos menores a 0 no tengo respuesta. Entonces, aquí, en tiempos menores a 0, ¿qué es lo que está pasando? El interruptor está cerrado. Entonces, si el interruptor está cerrado, la corriente de la fuente nada más fluye por esta rama, no se deriva hacia las otras tres que tengo del lado derecho. Pero cuando el interruptor es movido en T igual a 0, entonces libero este cortocircuito y empieza a circular corriente hacia las ramas que tengo del otro lado. Eso mismo entonces sucede cuando acompaño a la función de corriente con una función escalón. Entonces, esta función me va a permitir tener valores diferentes de 0 de corriente para tiempos mayores a 0. Para tiempos menores a 0 no va a permitir que tenga yo corriente. Entonces, ¿qué tengo rotulado aquí en el circuito? Mi rotulación consiste en indicar las corrientes de interés, que sería la corriente a través de la resistencia, la corriente instantánea, que es la que me están pidiendo, que es a través de la bobina, la corriente en el capacitor y el voltaje en capacitor. Entonces, para iniciar el análisis y tener la ecuación que me describa a la corriente instantánea, es decir, el modelo matemático que me están pidiendo arriba, tengo que aplicar entonces la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, aquí el análisis es cuando el tiempo ya es mayor a 0, cuando ya está funcionando la fuente. ¿Y qué es lo que tenemos? Ley de corrientes de Kirchhoff me dice que todas las corrientes en las ramas sumadas tienen que ser igual a la corriente aplicada. O todas las corrientes que salen del nodo tienen que ser igual a todas las corrientes que suman. Sumadas, que entran al nodo. Entonces, aquí en nuestro caso tengo corriente en resistencia, más corriente en inductancia, más corriente en capacitor, va a ser igual a la corriente aplicada de la fuente, que es IS UDT. Aplicando entonces la ecuación específica de corriente para cada elemento, tengo la corriente en resistencia es voltaje sobre resistencia. La corriente en la inductancia la dejamos indicada porque es lo que nos está interesando encontrar. La corriente en capacitor es capacitancia por la derivada de corriente con respecto al tiempo y esta ecuación tiene que estar igualada a el valor de la fuente, que es IS UDT. Aquí hay una característica del circuito paralelo, que los voltajes en la resistencia, en el capacitor y en la bobina son iguales por estar en paralelo. Y el voltaje en la inductancia, de acuerdo a la ley de Faraday, es la inductancia por la derivada de corriente con respecto a tiempo. Esto nos va a servir para poder hacer sustitución en esta ecuación y hacer un movimiento algebraico que nos permita tener la ecuación diferencial de segundo orden, que es la que le da el nombre al circuito. Se sustituye la expresión de la corriente de la inductancia y vamos a tener entonces que aquí, como los voltajes son iguales, entonces aquí el voltaje va a ser igual a la inductancia por la derivada de corriente con respecto a tiempo sobre resistencia. Ya sustituye aquí en este primer elemento. Esta la dejo indicada, que es la corriente en la inductancia. Y aquí sustituyo entonces ahora la expresión de la corriente y voy a tener que sería inductancia por capacitancia, segunda derivada de corriente con respecto a tiempo, y esto igual a la función de la fuente. Si todo esto lo divido entre el producto de la inductancia por capacitancia, voy a tener que me da 1 sobre resistencia por capacitancia por la primera derivada de la corriente, más la corriente sobre inductancia por capacitancia, más la segunda derivada de la corriente con respecto a tiempo. Aquí lo que hicimos fue dividir entre LC para que este coeficiente de la segunda derivada quede como 1, igual a la función de la fuente de voltaje sobre LC.
acomodando términos voy a tener que la segunda derivada de la corriente con respecto a tiempo más 1 sobre resistencia por capacitancia por la primera derivada de la corriente con respecto a tiempo más corriente sobre inductancia por capacitancia va a ser igual a la función de la fuente sobre inductancia por capacitancia. Y con esto logro entonces obtener la ecuación diferencial de segundo orden porque tengo segunda derivada, ordinaria porque todas son derivadas ordinarias, no tengo derivadas parciales, con coeficientes constantes. Los coeficientes lo definen los valores de la resistencia, la capacitancia y la inductancia, y es no homogénea, porque aquí no tengo igualado a cero, aquí ya tengo una función del voltaje que le da la característica de la ecuación diferencial de no homogénea. La ecuación característica de la ecuación diferencial tiene los mismos coeficientes. Recuerden ustedes que por aquí en el análisis que hicimos al inicio del tema, de la ecuación diferencial de segundo orden, obtenemos la ecuación característica, que es introduciendo dos nuevas variables, que en este caso estamos llamándola S, y más adelante vamos a ver que aparecen otras dos. Entonces aquí la ecuación característica me queda como S cuadrada más 1 sobre resistencia por capacitancia por S más 1 sobre inductancia por capacitancia, y esto igual a 0. Entonces esta ecuación se desprende de la ecuación diferencial. Me sirve para determinar entonces qué tipo de respuesta voy a tener. Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial tiene dos componentes: la respuesta de estado estable, ISS de t, y la respuesta transitoria, IT de t. Aplicando el principio de superposición, la respuesta completa del circuito es respuesta completa de corriente instantánea es corriente en estado estable, ISS, más corriente transitoria. La respuesta en estado estable, ISS, es el valor final de la corriente instantánea que, de acuerdo al comportamiento del circuito para tiempo tendiendo a cero, se tiene que después de mucho tiempo funcionando con la fuente escalón, la bobina se comporta como un cortocircuito. Aquí la tenemos. Y el capacitor como un circuito abierto. Entonces, esta es la configuración final del circuito. Por lo tanto, la corriente en infinito va a ser la corriente de estado estable y va a ser la corriente de la fuente IS UDT. ¿Qué tenemos aquí? La resistencia en un cortocircuito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la resistencia en un cortocircuito? Cero. Cero. ¿Cuánto vale la resistencia en un circuito abierto? Infinita. Infinita. Entonces, mi corriente va a irse por el lugar en donde no le presenten oposición, que sería el cortocircuito. A pesar de que tengo aquí a esta resistencia, este valor de R va a representar mayor oposición que el cortocircuito. Entonces, la corriente a través de la rama donde está la bobina va a ser totalmente la corriente de la fuente, circulando en este sentido. Por eso aquí se afirma que la corriente en tiempo infinito es igual a la corriente de la fuente. Y como bien dijo su compañero hace un rato, la respuesta forzada, que en este caso le estamos llamando respuesta de estado estable, es la respuesta que me da la fuente presente en el circuito. La respuesta transitoria, IT de t, es el comportamiento de la respuesta total que se extingue con el tiempo, y dependiendo del valor de resistencia, inductancia y capacitancia, se pueden dar tres casos. Esos casos ya los conocemos, los hemos estado trabajando. El primer caso, la corriente transitoria es A1 por E a la S1T más A2 por E a la S2T. Estamos hablando del caso sobreamortiguado, cuando tengo entonces dos raíces reales diferentes. Y tengo un tiempo de respuesta largo para la estabilización en este caso, la corriente. El segundo caso, que sería el críticamente amortiguado, tengo A1 más A2 por T, por E a la menos alfa T. El tercer caso, y de la corriente transitoria, es igual a E a la menos alfa T por A1 coseno de omega D por T más A2 seno de omega D por T. Este es el sobreamortiguado. Entonces acá, en el críticamente amortiguado, tengo raíces reales iguales, y aquí voy a tener raíces complejas conjugadas. Entonces, la respuesta va a ser de tipo oscilatorio, por eso es que aparecen aquí funciones seno y coseno. Así, las soluciones completas de los casos sobre sub y críticamente amortiguados son: lo único que hacemos es, aplicando el principio de linealidad, de superposición,
es a la respuesta transitoria sumarle la respuesta de estado estable o respuesta forzada. Entonces, lo que hacemos en todos los casos nada más es sumar la respuesta forzada y dejar la expresión de la corriente transitoria tal cual la conocemos. Ahora, sabemos que aquí aparecen dos constantes, A1 y A2. Estas dos constantes son determinadas con las condiciones iniciales. Los valores de las constantes A1 y A2 se obtienen de las condiciones iniciales, es decir, el valor inicial de la corriente a través de la inductancia y la derivada de la corriente evaluada en tiempo cero. I es la corriente que circula por la bobina. V es el voltaje en extremos del capacitor. Aquí se hace entonces la aclaración en dónde están localizados estos parámetros. Una vez determinada la corriente, se puede calcular el voltaje en la inductancia como con la expresión inductancia por derivada de corriente con respecto a tiempo, que viene siendo la ley de Faraday, el cual es el mismo en todo el circuito. Entonces, determinando voltaje en la bobina, automáticamente determinamos voltaje en resistencia y voltaje en capacitor. Entonces, la corriente en resistencia, en dado caso que nos la pregunten, sería el voltaje que ya se calculó sobre la resistencia. O para el capacitor sería aquí me faltó una letrita, creo que es capacitancia por derivada de voltaje con respecto a tiempo. Bien, entonces, preguntas sobre estas ecuaciones sobre el modelo matemático del circuito RLC con fuentes, dudas. Dudas hasta aquí sobre esto de las ecuaciones, los modelos matemáticos, el comportamiento del circuito. En el caso del RLC serie, ¿cuál es la respuesta que encontramos? ¿Cuál es el modelo matemático? ¿De qué variable es la ecuación que encontramos para el RLC serie? ¿Qué era lo que calculamos en el RLC serie? Aquí en el caso del paralelo, la variable de voltaje para todos es la misma, porque están en paralelo. Y en el serie, ¿qué pasa en el serie? ¿Qué variable es la misma en todos los elementos? La corriente. La corriente. Entonces, ¿qué parámetro nos interesa? Ahí buscamos voltaje. El voltaje, exactamente. Entonces, el modelo es muy parecido del voltaje instantáneo a la corriente que estamos determinando para el paralelo. Entonces, en el paralelo, los voltajes son iguales y el parámetro de interés viene siendo la corriente. A partir de que podamos determinar corriente, pues ya de ahí podemos determinar voltaje en los demás elementos, energía o potencia. Depende de lo que se pida. Bien, entonces vamos a pasar a este primer ejercicio. Espero que no se me trabe la tablet, si no, se tiene que recurrir a los archivos que tengo en Moodle. Entonces, el subtema es subtema 5.1, análisis de circuitos de segundo orden con fuentes. Respuesta escalón, circuito RLC paralelo. Entonces, aquí tengo ejemplo 1. En el circuito de la figura, hallar el voltaje instantáneo e la corriente instantánea para tiempo mayor a 0. Según se aclaró en la última parte de la teoría, el voltaje instantáneo de interés es el de el capacitor, en extremos del capacitor, y la corriente instantánea es la que circula a través de la inductancia. Y aquí se especifican las condiciones iniciales. Me dice si el voltaje en tiempo cero es igual a 0 y la corriente en tiempo cero es igual a 1 amper. Entonces aquí ya no tengo que hacer análisis en dos fases, puesto que ya me están dando las condiciones iniciales. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es encontrar la corriente en tiempo infinito, y pues para eso voy a trabajar con este circuito
que ya habíamos analizado hace un rato. Entonces, cuando tengo trabajando el circuito con la función escalón, que es constante, entonces la bobina se comporta como un cortocircuito y el capacitor como circuito abierto. Y aquí entonces que la corriente, en tiempo infinito va a ser igual a la de la fuente que ya habíamos comentado, ¿no? Entonces acá tenemos que la corriente en tiempo infinito va a ser igual a 4 U de T amperes. Esa es entonces la corriente en tiempo infinito. Otros parámetros que me interesa determinar vienen siendo precisamente alfa. ¿Cómo conocemos alfa? Alfa la conocemos como el factor de amortiguamiento. Y para el circuito paralelo está definida como 1 sobre 2 veces la resistencia por la capacitancia. Y omega 0, que viene siendo la frecuencia de amortiguamiento, se calcula igual que en el circuito serie. Viene siendo la raíz cuadrada del producto de inductancia por capacitancia. Nos interesa determinar ambos parámetros para saber en qué caso estamos. Entonces, para nuestro caso, alfa será igual a 1 sobre 2 veces la resistencia. La resistencia vale 2 ohms por la capacitancia. La capacitancia es de 0.5 faradios. Tenemos aquí entonces que el factor de amortiguamiento nos da de 0.5. Y recuerden que este término me va a definir a la constante de tiempo. Entonces aquí la constante de tiempo, tau, es el inverso de del factor de amortiguamiento. Entonces aquí la constante de tiempo va a ser igual a 1 sobre 0.5. Entonces la constante de tiempo nos va a dar de 2 segundos. Recuerden que estos parámetros son importantes para la hora de hacer la simulación. Vamos entonces con la frecuencia de resonancia. Sería entonces 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia, que es de 1 henrio, por la capacitancia, que es de 0.5 faradios. Omega 0, que es la frecuencia resonante, nos da de 1.44. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es comparar los valores de alfa y omega 0. Aquí tengo entonces que alfa, acá entonces alfa viene siendo menor que omega 0. ¿Y en qué caso vamos a estar? Si alfa es menor a omega 0. ¿De qué caso estamos hablando? Estamos hablando del caso 3, donde las raíces son complejas conjugadas. Y estamos hablando del caso subamortiguado. Entonces aquí tenemos que calcular otro parámetro, que es el argumento de las funciones que lleva la función coseno y la función seno que aparecen en la solución. Omega d, que viene siendo la frecuencia de amortiguamiento, va a ser igual entonces a la raíz cuadrada del valor absoluto de 0.5 al cuadrado, que es omega, menos 1.44. Perdón, aquí es 1.414. Aquí es 414. Al cuadrado. Entonces, aquí omega d, la frecuencia de amortiguamiento, nos da de 1.322.
Y aquí vamos a tener entonces que la solución para este circuito, que sería la corriente instantánea, va a ser igual, entonces, como acabamos de ver, a la respuesta de estado estable, que es la corriente en tiempo infinito, que es 4 U de t, más la solución del subamortiguado transitoria, que va a ser igual a E a la menos alfa t, pero alfa es 0.5 de t, por una constante A1 coseno de omega d, que es 1.322 t, más el segundo término, que es A2 seno de 322 t. Es entonces nuestra solución general, nuestro modelo matemático. Para encontrar las constantes A1 y A2, sabemos que tenemos que trabajar con condiciones iniciales. Entonces aquí vamos a decir, trabajando con condiciones iniciales. ¿Y cuáles son mis condiciones iniciales? Acá las tengo. Voltaje en tiempo 0, 0 y corriente en tiempo 0 igual a 1 amperes. Entonces voy a trabajar con la ecuación que acabamos de escribir como solución general y la voy a evaluar en tiempo 0. Entonces aquí esto sería 4 más e a la 0 por A1 coseno de 0 más A2 seno de 0, y esto aquí lo voy a igualar a 1. ¿Sí ven por qué lo voy a igualar a 1? Porque este es el valor de mi condición inicial de corriente. Este 1 sale de acá, de la condición inicial. Haciendo entonces operaciones, evaluando, vamos a ver qué nos queda. Entonces aquí nos queda e a la 0 es 1, esto es 1, coseno de 0 viene siendo igual a 1, seno de 0 viene siendo igual a 0. Entonces aquí esto nos va a quedar como 4 más A1 igual a 1. Despejando A1 nos queda que es 1 menos 4. A1 va a ser entonces igual a menos 3. Ahí tengo entonces ya el valor de una de las constantes. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la segunda constante? ¿Qué es lo que hacíamos en el tema anterior para encontrar la otra constante? ¿Qué es lo que se hace? ¿No recuerdan qué es lo que hacemos? Derivar. Exactamente. Entonces ahora vamos a derivar nuestra expresión de corriente con respecto a tiempo. Entonces, esta es nuestra expresión de corriente que vamos a derivar. Este término es una constante, su derivada es 0. Entonces, acá tengo el producto de dos funciones, una exponencial y dos trigonométricas. Entonces, la derivada del producto de dos funciones es derivar la primera función, que sería menos 0.5 por el exponencial de menos 0.5t, y el resto de la función me queda igual porque no lo he derivado, me queda A1 coseno de 3.22t más A2 seno de 3.22t. Esa es la primera parte. En la segunda parte, entonces ahora dejo la primera función tal cual está, que es menos e a la menos 0.5t, y ahora derivo lo que tengo dentro del paréntesis, que sería derivar el coseno. Entonces, derivado del coseno es el menos seno, y va multiplicado por el argumento de la función. A ver, por aquí tengo un error en el argumento de las funciones. Aquí el valor de omega d es 1.32, aquí tengo un error. ¿Dónde más tengo error? Aquí. Y por acá igual.
Entonces, corrigiendo el error, el argumento de la función es seno de 1.322 y acá es coseno de 1.322. 1.322. 1.322, ya haciendo la derivada. Y me queda entonces aquí seno de 1.322t más 1.322 por el coseno de 1.322t. Entonces es la derivada. Lo que tengo que hacer ahora es entonces evaluar entonces esta derivada. Y voy a tener que la derivada de la corriente en tiempo cero con respecto a t va a ser igual. Lo que tengo que hacer es encontrar el valor de esta derivada a partir de la ecuación de la ley de Faraday. A partir de la ecuación de la ley de Faraday, tengo que esta derivada de corriente se calcula como el voltaje en inductancia sobre la inductancia. La ley de Faraday, recuerden que es voltaje instantáneo igual a inductancia por derivada de corriente con respecto a tiempo. Entonces, lo que estoy haciendo en esta ecuación es despejar la derivada de corriente y me queda como voltaje en inductancia sobre inductancia. Entonces, aquí vamos a tener que el voltaje en la inductancia va a ser el mismo que para la resistencia y que para el capacitor. Entonces, tenemos que el voltaje inicial, según se especifica acá, al inicio en los datos del enunciado, aquí está, este voltaje viene siendo igual a 0. Entonces, ese mismo voltaje lo voy a usar acá y me queda que serían 0 sobre inductancia, la derivada de corriente en tiempo 0 me va a dar 0. Una vez que ya tengo determinada la condición inicial, entonces voy a derivar mi corriente en tiempo 0. Perdón, voy a evaluar mi derivada de corriente en tiempo 0 y voy a tener entonces que serían, si lo podemos ver desde aquí, porque ya se me está acabando el espacio, entonces aquí sería la 0 es 1, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, aquí este es 0, aquí este es 1 y este es 1. Entonces finalmente, al terminar de evaluar, esto me va a quedar como menos 0.5 a 1 más 1.322 a 2 y esto va igualado a 0, que fue lo que encontramos aquí arriba. De aquí despejamos a 2, entonces a 2 va a ser igual a menos 15, porque ahora sustituimos menos 3 acá, menos 3 por 0.5 nos da 15, y aquí dividimos entre 1.322 y a 2 nos va a dar de menos 1.134. Entonces aquí ya tengo la segunda constante, que es esta. Y vamos a tener que la respuesta completa nos queda como corriente instantánea igual a 4 UDT, que es la respuesta de estado estable o respuesta permanente, más a la menos 0.5 dt, y esto va a multiplicar a 1, que es menos 3, coseno de 1.322. 1.322t
más 1 punto, perdón, es menos 1.134, es el término del coseno. Menos 1.134 por el seno de 1.322 t. Es entonces nuestra respuesta completa. Esta es nuestra respuesta completa, entonces, para la corriente instantánea de este circuito. ¿Preguntas? ¿Dudas? Nos falta todavía un parámetro que determinar. ¿Cuál es que nos falta? ¿Cuál nos falta? De acuerdo al enunciado, nos dice que en el circuito de la figura hallar el voltaje instantáneo y la corriente instantánea. Lo único que encontramos aquí fue la corriente instantánea. Entonces, para el voltaje instantáneo, tengo entonces que trabajar con la ecuación de la ley de Faraday, que es esta, para determinar el voltaje, aplicando entonces la derivación de la corriente con respecto a tiempo. Por falta de espacio, vamos a escribir por acá la ecuación del voltaje, una vez que ya hacemos todo el procedimiento de derivar y multiplicar por L, el voltaje en inductancia nos va a quedar de 4.533 exponencial de menos 0.5 t por el seno de 1.322 t. Entonces, este es nuestro voltaje en la inductancia. Insisto, sale de esta ecuación. Por falta de espacio, no hago todo el procedimiento, pero en Moodle se encuentra resuelto el ejercicio, por si lo quieren ver paso a paso. Ahí está la forma de encontrar el voltaje. Y como es un circuito paralelo, este voltaje de la inductancia es el mismo de la resistencia y es el mismo del capacitor. ¿Preguntas? Nos falta ver aquí cuál va a ser la razón de amortiguamiento. Es decir, aquí nos falta averiguar cuánto vale alfa sobre omega 0. ¿Para qué dijimos que me sirve esta razón de amortiguamiento? ¿Qué me indica? ¿Qué me indica la razón de amortiguamiento? ¿O qué es el amortiguamiento? Nos indica qué tanto es estable el circuito. Exacto. ¿Cuál es el valor ideal de la razón de amortiguamiento para que digamos que el circuito es estable? Uno. Ajá, 1. Entonces, mientras más cercano a 1 esté, mi circuito es más estable. Entonces, en este caso, nuestro factor de amortiguamiento, a ver, déjenme ver cuánto vale, serían 0.5 entre 1.414. Mi factor de amortiguamiento es de 0.35. Entonces, por eso es que es del caso subamortiguado.
voy a tener que va a oscilar bastante antes de estabilizarse. Esto lo vamos a comprobar a la hora de hacer la simulación. Vamos a ver las respuestas de corriente y voltaje y vamos a ver qué tanto tiempo se tarda en estabilizarse. Bien, preguntas aquí sobre este ejercicio, dudas. Entonces, en términos generales, la metodología. Si me dan condiciones iniciales, nada más trabajo para encontrar condiciones finales. Averiguo el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia, alfa y omega 0, las comparo y entonces ahí ya sé qué caso es el que tengo de los tres. En este caso fue un subamortiguado, alfa es menor a omega 0, ya sé que la forma general de la ecuación es esta para el caso 3. Tengo entonces dos constantes, A1 y A2, que voy a determinar con las condiciones iniciales que ya me dieron acá en el enunciado, con evaluar la primera expresión de la corriente en tiempo cero. Ya tengo aquí A1, derivo, evalúo la derivada, evalúo, entonces tengo la segunda constante, y ya tengo acá entonces la solución completa. Y para el caso del voltaje, pues aplico la ley de Faraday con la inductancia y la derivada de corriente con respecto a tiempo, ya que tengo ya entonces el voltaje del circuito, que es un paralelo. Entonces, esa es la metodología general, eso es como tenemos que ir trabajando. De hecho, los pasos son los mismos, lo que cambia es el caso en el cual podamos caer de acuerdo a los valores de resistencia, inductancia y capacitancia. Nos vamos con otro ejercicio. Sí lo aprecian bien, ¿sí se alcanza a ver bien? ¿O lo amplío? Sí se ve, Miss. Correcto. Bueno, entonces estamos, ¿qué es? Subtema 5.2, análisis de circuitos de segundo orden con fuentes, es RLC paralelo. Determine la corriente instantánea para tiempo mayor a cero en el circuito de la figura. Otra vez, la corriente de interés es la corriente de la inductancia. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos fuentes independientes, una de voltaje y una de corriente. Esta fuente de voltaje está conectada a través de un interruptor. Este interruptor se abre para tiempo igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que en tiempo menor a cero, que es este circuito, vamos a tener cerrado el interruptor y vamos a tener que hacer análisis en dos fases. Recuerden ustedes, cuando aparece interruptor, hay que hacer análisis de los circuitos en dos fases. Entonces, en la primera fase, que es la que vamos a tener por aquí, en la primera fase, vamos a hacer un análisis para tiempo menor a cero. Y en tiempo menor a cero se entiende que las dos fuentes, así como están conectadas, están trabajando. La bobina se comporta como cortocircuito, el capacitor como circuito abierto, y voy a tener que determinar ahora la condición inicial. No me la están dando como dato, pero puedo calcularla así como está el circuito. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que, por un lado, la fuente de 3 amperes va a enviar corriente hacia este nodo. La corriente de la fuente de 3 amperes, ¿se da por la resistencia de 5 ohms o por dónde se irá la corriente de la fuente de 3 amperes? ¿Por dónde se irá? ¿Cuánto va la resistencia del cortocircuito? 0. 0. Y aquí tengo una resistencia infinita. Entonces, vamos a tener, aquí tengo 5 ohms de resistencia y aquí tengo 0, aquí tengo abierto. Entonces, la corriente de la fuente de 3 amperes, pues directamente va a decir, yo me voy por el lado donde tengo menor oposición, que es en el cortocircuito. Y la corriente que impulsa esta fuente también se va a venir por acá, ¿no? ¿Cuánto vale la corriente de esta fuente? Si hago una transformación de fuente, aquí la corriente, ¿cuánto va a valer? Si transformo esta fuente de voltaje en una de corriente, 3. serían 12 entre 4. Aquí tengo entonces que serían 3 amperes.
Entonces, aquí, para tiempo menor a cero, la corriente en tiempo cero menos, que es la corriente en tiempo cero, va a ser igual a 6 amperes. De acuerdo al sentido de que tienen las corrientes, entonces ambas se van a sumar. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir del voltaje en tiempo cero menos? Que es el voltaje del capacitor. ¿Cuánto va a valer aquí el voltaje en cero menos y el voltaje en cero? Voltaje en capacitor, ¿cuánto va a valer? ¿Tengo caída de voltaje en esta resistencia de 5 ohms? ¿Pasa corriente a través de ella? No, Si no pasa corriente, no hay caída de voltaje. ¿Cuánto vale entonces aquí la resistencia? Es 0. Aquí tengo que pasa toda la corriente por acá. Es un cortocircuito, el voltaje del cortocircuito es 0. Entonces aquí, como está en paralelo con el capacitor, el voltaje en capacitor va a ser 0. No tengo caída de voltaje en esta resistencia porque no hay corriente. Y aquí el capacitor está en paralelo con la bobina, que es un cortocircuito. Entonces, aquí en el cortocircuito el voltaje es 0. Con esta primera fase, entonces ya tengo determinadas las condiciones iniciales. Entonces tengo que son 6 amperes para la corriente y 0 volts para el voltaje. Entonces paso a la segunda fase. En la segunda fase voy entonces a analizar qué pasa para tiempos mayores a 0. Y en tiempos mayores a 0, ¿qué tenemos? Ya el interruptor se abrió, entonces el circuito me queda nada más, como lo tengo acá, trabajando la bobina, el capacitor y la resistencia con la fuente de 3 amperes. Entonces aquí vamos a tener que ver qué hacer para encontrar la respuesta. Pasado el tiempo, entonces sabemos que si se sigue trabajando con esta fuente de 3 amperes, esta bobina es un cortocircuito, el capacitor es un circuito abierto y la que está funcionando entonces sería la resistencia de 5 y la fuente de 3. Entonces vamos a ir trabajando para encontrar en primera instancia qué tipo de respuesta es la que vamos a tener de acuerdo a los valores del factor de amortiguamiento y de la frecuencia de resonancia, que viene siendo alfa. Este es el factor de amortiguamiento. Alfa va a ser igual a 1 sobre 2 veces la resistencia por la capacitancia. Y esto es igual a 1 sobre 2 veces la resistencia que tengo en el circuito final, que es la de 5, por el valor de la capacitancia, que es de un 20avo de faradio. Esto entonces nos va a dar un resultado de alfa igual a 2, factor de amortiguamiento igual a 2. Vamos entonces con la frecuencia de resonancia. Esta es 1 sobre raíz cuadrada de inductancia por capacitancia. Sustituyendo datos sería 1 sobre inductancia es 5, capacitancia es 1 sobre 20. Haciendo las operaciones, aquí la frecuencia de resonancia nos da 2. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que alfa va a ser igual a omega 0. Y estamos entonces en el caso, ¿qué caso es? ¿1, 2 o 3? caso 2. Caso 2. Estamos entonces en el caso 2. Caso 2, que viene siendo el críticamente amortiguado. Caso 2, críticamente amortiguado. Entonces, esto nos da pie para averiguar cuál va a ser su valor de razón de amortiguamiento. Es decir, aquí la razón de amortiguamiento sería alfa sobre omega 0 y serían 2 sobre 2. Estamos en la ideal, ¿no? Estamos en 1. Es un circuito estable. Es un circuito estable. Entonces aquí vamos a tener mayor problema para encontrar la estabilidad en corto tiempo, porque
La razón de amortiguamiento es 1, es nuestro valor ideal. Este es nuestro valor ideal de un circuito completamente estable. Bien, entonces, de acuerdo al tipo de respuesta, de acuerdo al tipo de caso, que es un críticamente amortiguado, la respuesta de corriente instantánea, ¿sí me están siguiendo? ¿O se cortó el internet? Sí, Miss. Ah, muy bien. Si es que por aquí me llegó un mensaje raro. Entonces, tenemos que la corriente instantánea para el caso 2 es la constante A1 más la constante A2 por T por el exponencial de menos 2T. Bueno, aquí esta es nada más la respuesta transitoria, la respuesta natural, pero como estoy con respuesta completa, tengo que sumar antes la respuesta de estado estable. ¿Cuánto va a valer mi respuesta de estado estable? Para este caso, es el valor de mi fuente, ¿no? Aquí sale entonces 3. Esa es mi respuesta de estado estable. Ahora sí, sumamos la de la natural, o la de transitoria, que sería A1 más A2 por tiempo, por el exponencial de menos alfa, que es 2 por T. Ahí está. Entonces, esta es mi respuesta completa. Ya incluyo a la de estado estable y a la transitoria. Entonces, ahora tenemos que trabajar para encontrar condiciones iniciales. Entonces, para A1 y A2 se trabaja condiciones iniciales, que las tenemos acá arriba, una vez que ya las determinamos. Entonces, tengo que evaluar mi ecuación de la solución propuesta en tiempo cero. Sería esta. Esta la voy a evaluar en cero. Sería entonces 3 más A1 más A2 por 0, porque ahí va un tiempo, por E a la menos 2 por 0. ¿Y esto a qué lo voy a igualar? A la condición inicial que encontramos acá, ¿no? Que es la corriente en 0 más. Recuerden que es la corriente en la inductancia y la corriente en la inductancia no cambia abruptamente. Entonces va a ser la misma en 0 menos, en 0 y en 0 más. Entonces aquí va a ser de 6 amperes. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que estoy usando esta condición inicial para sustituirla acá e igualar mi ecuación que estoy evaluando en tiempo cero. Para esto me va a servir. Y entonces aquí evalúo y voy a tener que este término se hace 0, este término es 1, y voy a tener entonces que esto me queda como 3, que es la respuesta permanente, más A1, y esto es igual con 6. Despejando entonces A1 va a ser igual a 6 menos 3, A1 nos va a dar de 3. Entonces aquí ya tengo determinada la primer constante. A1 es igual con 3. Después, ¿qué sigue? ¿Qué paso sigue? Voy a terminar la segunda condición inicial, que es el valor de la derivada de corriente en tiempo cero, y lo voy a hacer a través de la ley de Faraday, despejando de esta ecuación que es la ley de Faraday. Entonces tengo que es derivada de corriente igual a voltaje en inductancia sobre la inductancia. Entonces vamos a ver aquí, el voltaje en inductancia en tiempo cero va a ser igual a el voltaje, acá lo tengo. Entonces el voltaje es 0, la inductancia, pues cualquier valor es L, entonces aquí tengo que serían 0, aquí son 0 amperes sobre segundo, porque es derivada de corriente con respecto a tiempo. Entonces, ¿de dónde tomo el 0? De acá, de la condición inicial que encontramos
en la primera fase. Entonces, ahí ya tengo este valor. Entonces, de aquí lo que tengo que hacer es derivar la ecuación de la corriente que propuse por acá. Entonces, derivo la ecuación de la corriente con respecto a t. Aquí por la falta de espacio, bueno, aquí la derivada de la corriente me queda menos 2 por e a la menos 2t. Estoy derivando entonces el producto de dos funciones. Es la primera función. La segunda me queda tal cual como está. A1 más A2 por t. Y a esto le voy a sumar la derivada de la segunda función, que sería e a la menos 2t. La primera queda tal cual como está. Y en la segunda derivada, aquí voy a tener que a es una constante de 0. Entonces aquí nada más me queda A2. Al evaluar entonces la derivada con respecto a tiempo en tiempo 0, en este caso la derivada de la corriente, esta me va a quedar como menos 2 por e a la 0 por A1 más A2 por 0 por más, voy a sumar en la parte de la derivada de la segunda función. Entonces aquí sería más e a la 0 por A2. Y esta la voy a igualar a el valor que acabo de encontrar acá, que sería 0. Es mi condición inicial. Este 0, entonces lo paso para acá. A eso lo voy a igualar. Haciendo todas las operaciones pertinentes, finalmente llego a que A2 es igual con 6. Entonces ahí tengo ya determinada la segunda constante. Finalmente, entonces, mi expresión de corriente, la respuesta completa de la corriente va a ser corriente instantánea igual a e a la menos 2t, que va a multiplicar a A1, pero perdón, aquí tenemos que agregar antes la respuesta completa, la respuesta de estado estable, perdón. La respuesta de estado estable, quedamos que es el valor de la fuente. Entonces serían 3 más, ahora sí agrego la respuesta transitoria, que sería e a la menos 2t por A1, que vale 3, más A2, que vale 6, por t. Y esto sería entonces amperes. Esa es entonces mi respuesta total del circuito. Esta es la respuesta total en corriente del circuito. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No hay dudas entonces? ¿Podemos pasar al siguiente? Sí, Miss. Perfecto. Entonces aquí tengo el tercer ejercicio. Aquí sí tengo espacio. Bueno, entonces aquí tengo el tercer ejercicio. Es subtema 5.2, análisis de circuitos de segundo orden con fuentes. Circuito de RLC paralelo con fuentes. Ejemplo 3. Para el circuito de la figura, halle la corriente instantánea para tiempo mayor a 0. La corriente instantánea, sabemos, es la que circula a través de la inductancia. Aquí tengo dos fuentes. Una fuente de voltaje independiente de 30 volts, una fuente de corriente con una función escalón UDT. Entonces, aquí esta función escalón UDT me asegura que voy a tener señal en la fuente de 6 solamente para tiempos mayores a 0. Entonces, con esta condición, voy a hacer el análisis. Y vamos entonces en la primera fase. En la primera fase vamos a ver entonces qué pasa para tiempo menor a 0. Como no me dan condiciones iniciales, esto me va a ayudar para precisamente encontrar esas condiciones iniciales.
Para tiempo menor a 0, entonces la función 6 u de t, ¿cuánto vale? Para tiempo menor a 0. ¿Cuánto vale una función escalón en tiempos menores a 0? Lo comentamos hace un rato. Vale 0, no tengo señal. Entonces, por lo tanto, este circuito que tengo aquí es para el análisis de la primera fase, es en tiempo menor a 0, y en este circuito no aparece la función escalón acompañando a la fuente de 6 amperes. Entonces, por lo tanto, la fuente aquí no está funcionando. ¿Qué es lo que hacemos acá? En el siguiente circuito, esta fuente de voltaje la transformo a uno de corriente. Sería entonces 30 entre 10, son 3 amperes. La resistencia que tengo en serie la paso a paralelo. Y de este lado, entonces, como tengo funcionando la fuente por mucho tiempo, el capacitor se comporta como circuito abierto y la bobina como cortocircuito. Por lo tanto, de acuerdo al comportamiento que hemos estado viendo, si la resistencia aquí en el cortocircuito es de 0 ohms, toda la corriente de los 3 amperes va a venirse por acá. No importa que tenga esta rama de 10 y esta de 4, de todas formas siguen teniendo mayor resistencia que la rama en donde tengo el cortocircuito. Entonces con esto, pues ya automáticamente encuentro cuánto vale la corriente en tiempo 0, que sería el mismo valor de corriente en tiempo 0 menos 0, y sería entonces en este caso son los 3 amperes que son de la fuente que tengo acá trabajando del lado izquierdo. ¿Qué dijimos que pasaba con el voltaje? ¿Cuánto vale el voltaje en 0 menos? ¿Cuánto vale el voltaje en tiempo 0? Para una condición de circuito como el que tengo aquí. ¿Cuánto va a valer el voltaje? ¿Cuánto vale este voltaje? Valdría 0. 0. Ya veíamos que no hay caída de voltaje en las resistencias de 10 y de 4. En el cortocircuito tampoco hay caída de voltaje, entonces aquí tengo 0. 0 volts. Entonces son mis dos condiciones iniciales. Requeridas, ¿para qué? ¿Para qué me sirven las condiciones iniciales? ¿Para qué me interesa conocer las condiciones iniciales? ¿Para qué las utilizo? ¿Para qué me interesa conocer las condiciones iniciales? Pues para seguir trabajando con la corriente instantánea. Para poder encontrar las constantes que aparecen en la corriente instantánea. Bueno, entonces ya tengo mis condiciones iniciales, paso a la segunda fase. Entonces ahora voy a analizar para tiempo mayor a 0. Entonces en tiempo mayor a 0, ahora sí, mi función escalón ya trabaja. Ya tengo entonces aquí a la segunda fuente en acción. Entonces tengo 6 amperes. Aquí tengo los 3 amperes de la fuente que transformé acá, de la fuente de voltaje. Ahora, como tengo aquí dos resistencias en paralelo, puedo usarla y mi resistencia equivalente me queda de 8 ohms. Entonces, no hay que perder de vista lo que me preguntan entonces la corriente. Entonces, aquí voy a trabajar para encontrar las respuestas de estado estable y la transitoria. Entonces, para mi caso específico, ¿cuánto vale la corriente de estado estable o la corriente de tiempo infinito? Voy a tener 3 amperes. Acá tengo un cortocircuito.
3 amperes que van a fluir hacia el cortocircuito. Y también tengo los 6 amperes que también van a fluir hacia el cortocircuito. Por lo tanto, la respuesta de estado estable va a ser igual a la suma de ambas fuentes. 3 más 6, entonces voy a tener 9 amperes. Este es el valor de mi corriente en tiempo infinito. Entonces, como ambas fuentes de corriente están en paralelo, pues las puedo sumar algebraicamente. Las dos están dirigiendo su corriente hacia el nodo superior, entonces ambas llevan la misma dirección en el cortocircuito, por eso es que las sumo. Si esta tuviera una dirección contraria, entonces la corriente acá se contrapone y acá tendré entonces que restarla, ¿sí? Entonces aquí tengo mi respuesta de estado estable o mi respuesta forzada. Son 9 amperes, combinando las dos fuentes que tengo acá al inicio. Los otros parámetros importantes son el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia. Entonces aquí en el factor de amortiguamiento lo calculo como alfa igual a 1 sobre 2 veces la resistencia equivalente. Aquí como ya obtuve una resistencia equivalente, la voy a multiplicar por la capacitancia, entonces esto va a ser igual a 1 sobre 2 por 8, que es el valor de la resistencia equivalente, por la capacitancia, que son 10 milifaradios. 10 milifaradios a faradios serían 10 por 10 a la menos 3 faradios. Haciendo la operación, entonces alfa nos va a dar de 6.25. 6.25. Vamos a ver entonces qué pasa con la frecuencia de resonancia. Y va a ser 1 sobre raíz cuadrada de inductancia por capacitancia. Esto es igual entonces a 1 sobre raíz cuadrada de inductancia es 4, capacitancia son 10 por 10 a la menos 3. Entonces, la frecuencia resonante o natural nos va a dar de 5. Vamos a ver entonces aquí cómo nos da la razón de amortiguamiento, que es alfa sobre omega 0. Vamos a ver qué tan estable es el circuito. Entonces, alfa es de 6.25, omega 0 es 5. Entonces, la razón de amortiguamiento nos da de 1.25. Entonces, quiere decir que tengo aquí una respuesta que se estabiliza en corto tiempo. Comparando entonces ambos valores, aquí vamos a tener que alfa es mayor a omega 0. Si alfa es mayor a omega 0, entonces estoy en el caso 1, que viene siendo el sobre amortiguado. Sobre amortiguado. Entonces aquí la forma que va a tener la corriente instantánea va a ser igual a la corriente de estado estable, que es la respuesta de estado estable, sería 9, más A1 por E a la S1 por T, más A2 por E a la S2T. Tengo raíces reales diferentes. De aquí entonces voy a calcular dichas raíces. Entonces S1, S2 van a ser igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. La constante de tiempo, aquí también es importante, la constante de tiempo va a ser 1 sobre alfa, y esto es igual a 1 sobre 6.25. Entonces aquí la constante de tiempo nos da de 0.16. Es una constante de tiempo corta, 0.16 segundos. Vamos entonces con los cálculos de las raíces. S1 va a ser igual a
menos alfa, que es menos 6.25, más la raíz cuadrada de 6.25 al cuadrado menos omega 0, que es 5 al cuadrado. La primera raíz nos va a dar de menos 2.5. Vamos con la segunda raíz, que es S2 igual a menos alfa, menos 6.25. Ahora vamos con el signo menos en la raíz y serían 6.25 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Finalmente, la segunda raíz nos da de menos 10. Con esto entonces, ahora podemos ir completando la respuesta completa del circuito y tendríamos que sería, la respuesta de estado estable sería 9 más A1 por E a la menos 2.5 por T más A2 por E a la menos 10 T. Entonces, para encontrar A1 y A2, se usan condiciones iniciales. Y empezamos entonces por evaluar la expresión que tengo aquí. Corriente de tiempo 0 es 9 más A1 por E a la 0 más A2 por E a la 0 igual a... Regresamos al cálculo anterior en donde encontramos las condiciones iniciales. Aquí la tengo. Entonces la corriente en tiempo 0 es de 3 amperes. Y esos 3 amperes los voy a ocupar acá, igualando mi ecuación de corriente evaluada en tiempo 0. Entonces aquí tengo E a la 0 es 1, aquí también E a la 0 es 1, y voy a tener entonces que al final en la simplificación tendríamos que esto sería igual a corriente en tiempo 0. Bueno, vamos a poner ya el valor que tiene la corriente en tiempo 0. Ya para ir ahorrando letras. Entonces aquí vamos a tener ya la simplificación de los términos. Entonces, ¿qué serían? 9 más A1, E a la 0 es 1, más A2, E a la 0 también es 1, y esto es igual con 3. Entonces, aquí vamos a tener que A1 más A2 viene siendo igual a 3 menos 9. A1 más A2 es igual a menos 6. Entonces aquí tengo una primera ecuación que me va a servir para encontrar los valores de las constantes. Ahí trabajé entonces con la primera condición inicial. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que hacer después. Ya sabemos que tenemos que derivar la expresión de la corriente instantánea que hemos propuesto como solución. Y aquí vamos a tener la derivada de la respuesta estable es 0 porque es una constante. Entonces la derivada del primer término es menos 2.5 por A1 por E a la menos 2.5 por T menos 10 por A1 por E a la menos 10T. Entonces, antes de evaluarla en tiempo 0, voy a trabajar para encontrar el valor de la derivada de la corriente en tiempo 0 a través de la ecuación de la ley de Faraday. De aquí entonces voy a despejar la derivada de corriente con respecto a tiempo, y esto nos va a quedar como el voltaje sobre la inductancia. Evaluando entonces esta derivada de corriente en tiempo 0, vamos a tener que utilizar el valor del voltaje en tiempo 0. Nos regresamos entonces al cálculo de las condiciones iniciales. Y aquí tenemos que este valor de voltaje es de 0 y entonces tenemos condición inicial de voltaje en 0 para todos los elementos. Finalmente, entonces aquí el valor de la derivada de corriente en tiempo 0 es igual a 0 amperes sobre segundos.
Entonces ahora sí voy a evaluar la derivada que obtuve de la solución que estoy proponiendo con respecto a 0. Aquí será entonces menos 2.5 por A1 por E a la 0, menos 10 por A1 por E a la 0, y esto lo voy a igualar entonces a 0, que es lo que acabo de encontrar aquí en la evaluación del voltaje en tiempo 0. Entonces esta la sustituyo acá. ¿Qué vamos a tener entonces? Simplificando términos, E a la 0, esto es 1, esto también es 1, y nos queda una segunda ecuación como 2.5 menos 2.5 por A1 menos 10 por A1, y esto igual con 0. Entonces aquí tengo una segunda ecuación que puedo trabajar con la primera de manera simultánea para encontrar entonces la solución de los valores para A1 y A2. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo trabajar aquí con cualquiera de los métodos que conozco para solucionar ecuaciones simultáneas. Entonces lo que puedo hacer aquí es de la ecuación 1, por ejemplo, aquí acuérdense ustedes que pueden hacer cualquier método. Suma, resta, eliminación, despeje y sustitución. Entonces, de ecuación 1, despejamos A1. Entonces, esta es nuestra ecuación 1. A la hora que despejamos A1, nos va a quedar como menos 6 menos A2. Entonces, A1 va a ser igual a menos 6 menos A2. Entonces, vamos a sustituir esto que es el despeje en la ecuación 2. Entonces, serían menos 2.5 por A1, pero A1 es menos 6 menos A2. Aquí es menos 10 por A1, y esto es igual con 0. ¿Qué vamos a tener por aquí? Haciendo las operaciones, llegamos finalmente a un valor de menos 7.5 A2 igual a menos 15. Con esto entonces A2 va a ser igual a menos 15 entre menos 7.5 y A2 es de 2. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? No, mis. Correcto. Entonces aquí ya tengo el valor de A2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues para encontrar A1, trabajo con el despeje que obtuve hace un rato, y voy a tener que A1 es igual a menos 6 menos A2, pero A2 es 2. Entonces aquí vamos a tener que A1 es igual a menos 8. Ahí tengo entonces la otra constante para poder definir de manera completa mi solución. Entonces, con esto ya puedo armar mi solución completa de la corriente instantánea para el circuito, y nos va a quedar como corriente instantánea igual a 9, que es la respuesta de estado estable, menos A1. A1 es 8 por E a la menos 2.5 T más A2. A2 es 2, aquí sería más 2 por E a la menos 10T. Finalmente son amperes. Entonces, esta es la respuesta que vamos a tener en el circuito paralelo RLC. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas?
Ven entonces que la metodología es la misma, ¿eh? Los pasos que seguimos para el tema anterior se aplican aquí también. Entonces, con esto concluimos lo que es la teoría de este tema 5. Insisto, nada más nos queda hacer las simulaciones. ¿Preguntas hasta aquí entonces? ¿Dudas? Bueno, si no hay preguntas o dudas, entonces dejamos hasta aquí en la clase de hoy. Háganme por favor anotar en el chat su nombre y nos vemos el miércoles, ahora sí, bien listos para el examen del tema 4. ¿De acuerdo? Entonces, para hoy igual se entrega el programario, ¿verdad, Miss? Pues sí, ¿no? O bueno, no sé qué opinan los demás. ¿Dejo la fecha de hoy o la cambio para el miércoles? ¿Cree que nos pueda cambiar para el También el miércoles? miércoles. ¿Para el miércoles? Sí. Bueno, Bueno, sirve que no en lo sé que qué digan mis hacen. compañeros. ¿Qué dicen los demás? Sí, yo también opino eso. Sí, por Bueno. favor, Miss. Bueno, entonces estoy consciente de que cuando resuelvan su problemario tienen que ir estudiando, obviamente. Sí, Bueno, Miss. entonces cambio la fecha en el módulo del problemario para el miércoles, ¿de acuerdo? Sí, Miss, muchas gracias. Sí, de nada, Gracias, Miss. entonces, Muchas gracias. hasta luego, Hasta hasta miércoles. luego, hasta el miércoles.